Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por sintonizar este programa. Me gustaría saber. Este es un programa de preguntas y respuestas donde ustedes nos mandan las preguntas y nosotros hacemos la investigación con la Biblia y el espíritu de profecía para tratar de contestar las preguntas. Así que queremos que por favor nos manden sus preguntas para que tengamos esas preguntas para contestar. Quiero darles la dirección electrónica. Es tv@zoomtv, tv@zoomtv.org. Lo pueden ver ahí en la pantalla. Tengo conmigo aquí a un gran amigo, el pastor Manrique, Luis Fernando Manrique. Viene de vez en cuando acá para acompañarnos en el programa. Estamos muy contentos de tenerle, pastor. Gracias por venir. Pastor, muchas gracias por darme la oportunidad nuevamente de estar en este lindo programa y aquí en este hermoso canal Zoom TV, dispuesto a dejarnos usar por Dios, que Él nos guíe y nos oriente para poder dar respuesta a los televidentes a estas tremendas preguntas que han hecho. Amén, gloria a Dios. Y debo decir que el pastor Manrique es pastor en el área de Oakland, California. Es pastor de 4 iglesias, tiene el plato muy lleno y sin embargo saca un par de días para venir a estar con nosotros. Gracias, pastor. Un placer, pastor. Muy bien, vamos a tener una oración primero. Nunca debemos abrir la palabra sin orar. Voy a pedirle, pastor, que ore y entonces entramos de lleno a las preguntas. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por darnos el privilegio de estar en este programa con un propósito tan especial, poder responder interrogantes que los televidentes tienen acerca de la Biblia. Oh Señor, es tremendo la oportunidad que tú nos das de crecer en conocimiento guiados por tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, danos tu bendición al abrir tu palabra. Ilumina nuestros entendimientos y el de cada uno de los televidentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, pastor, como yo le estaba diciendo fuera de cámara, usted es nuestro huésped de honor aquí en el programa. Así que yo voy a hacer las preguntas y usted las va a contestar. ¿Cómo le parece? Me parece que debemos trabajar los dos en las respuestas. Está bien. Voy a lanzarle la primera. Listo, pastor. Muy buenas tardes, pastor Bor. Feliz sábado. Persona hizo la pregunta el sábado. Estoy escribiendo desde la ciudad de Cancún, en México. En la prédica titulada La Semana de la Creación, usted mencionó que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y que ese término engloba mucho contenido. Esta es mi pregunta. ¿Qué tanto involucra la frase a imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre? Saludos, un gran abrazo y Dios le bendiga. ¿Quiere saber cuáles son las implicaciones teológicas de la frase imagen y semejanza de Dios? ¿Qué podemos decir? Pues, pastor, hay varias implicaciones teológicas. Es un concepto amplio. Incluso se han escrito libros completos alrededor del tema, ¿no? ¿Qué es la imagen de Dios? Pero partamos desde la Escritura. Tenemos que ir a la Biblia, que sea la palabra de Dios la que nos muestre los textos sobre los cuales vamos a tocar. Así que comencemos desde Génesis, cuando el hombre fue creado, y entremos ahí en Génesis, el capítulo 1, y entonces vamos a mirar el versículo 27. Génesis 1, 27. Tal vez el 26 y 27. O quizás desde el 26, está bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nosotros hemos recibido una serie de atributos o características que solo es posible tenerlas porque Dios nos las dio y porque esas características también le pertenecen a Dios, que no tienen los otros seres creados, por lo menos en este planeta. Nosotros tenemos un libre albedrío y esa es una característica de Dios y que también Dios nos ha dado a nosotros. Entonces ahí nos está dando su imagen. Y sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Correcto. Que los animales no saben eso. Exactamente. Un perro muerde a una persona y no es moralmente responsable. Así es. Así que cuando
salimos de las manos de Dios y desde el mismo momento en que salimos de las manos de Dios, y voy a hablar específicamente de Adán y Eva cuando fueron creados, ellos ahora adquieren esas características de Dios que Él pone en sus criaturas. Podríamos decir que además del libre albedrío, Dios quería darle otras características al hombre que Él tenía. Por ejemplo, la inmortalidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó para ser inmortal. Pero lastimosamente, el hombre no cometió el pecado, desobedeció y perdió ese otro atributo característico de Dios. Notamos nuevamente cómo Dios está creando al hombre y le está dando atributos suyos para que ahora diga, esta es mi imagen. Miremos, por ejemplo, el tema de la unión del cuerpo y el espíritu, o el aliento de vida. Dios es un Dios que crea al hombre como un ser integral y le da algo que, aunque los otros seres, como los animales, también pudieran tenerlo, la diferencia del hombre es que le da dentro de esa unidad la inteligencia y la sabiduría para pensar y para poder actuar y desarrollar cosas que los otros seres de la naturaleza no pueden hacer. Incluso le permite al hombre en amor poder tener hijos para que esos hijos puedan recibir también características de ese hombre, de él mismo. No sucede así con los animales. Los animales son creados y actúan por instinto, pero nosotros les transmitimos conocimiento a los hijos. Y les transmitimos un conocimiento, les legamos un conocimiento que les permite a ellos desenvolverse en valores que un animal no tiene. Entonces, lo mismo hace Dios. Dios nos transmite sus valores, es un Dios que en su esfera se mueve en valores, ahora nos crea su imagen y nos da valores también. Eso simplemente para decir que hay algunos atributos, pero pues hay mucho más que podemos decir al respecto. No sé si quiere que avance, pero me gustaría escuchar su opinión también, pastor. Sí, la sierva del Señor, Elena White, en el libro La Educación, dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, física, mental y espiritualmente. Correcto. Por eso la educación adventista, el lema es mano, mente y corazón, porque el hombre es tridimensional, tiene una facultad física, tiene una facultad de pensamiento mental y también tiene una forma de tener conexión con Dios, es decir, una conexión espiritual con Dios. Todo eso está involucrado en el término la imagen de Dios. Pero hay algo más. Al examinar la Biblia, yo he descubierto que la relación entre el Padre y el Hijo en la deidad se refleja en la relación entre Adán y Eva en la creación. Si miramos el libro de Génesis, dice que Dios creó dos personas, Adán y Eva, pero la Biblia dice que eran uno. Sí, correcto. De la misma manera, el Padre y el Hijo son dos, pero en el sentido de unidad son uno. Correcto. De la misma manera, el Padre y el Hijo en la deidad, ambos son Dios, 100%, pero cada uno tiene su función, por así decirlo, y el Hijo tiene la misma imagen del Padre. Por eso dice en Colosenses el capítulo 1 que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, la imagen no solamente es algo individual, sino es algo relacional. Así como el Padre y el Hijo se aman, se comunican, se relacionan, de la misma manera, el ser humano fue hecho con las mismas características. Correcto, indiscutiblemente. Que es básicamente lo que estaba diciendo usted hace un rato. Pastor, y podemos seguir ampliando esa gama de características, porque hay cosas que Dios siente que le transfirió al hombre para que sintiera. Amor. El que no ama a Dios no le ha conocido. Así que el amor es la ciencia. La fuerza más poderosa del universo es el amor. Lo que mueve al universo entero es el amor. Lo que nos mueve a nosotros para sacar adelante a nuestras familias es el amor. Lo que nos mueve en nuestra relación con Dios es el amor. O sea,
El amor es algo fundamental y esa es la esencia de Dios. Y esa esencia de Dios, Dios la puso en nosotros. Así que solo hablando del concepto del amor, ya tendríamos muchísimo para decir que allí estamos reflejando la semejanza de Dios. Pero ¿qué me dice del servicio? Dios solo vive para servir a sus criaturas, pero nos hace a nosotros para que sirvamos a los otros, para que sirvamos a los demás. Eso es lo que hace un mundo mejor. Si tuviéramos todos ese mismo sentir, si todos reflejáramos al estudio de la palabra y lo pusiéramos en práctica, ese concepto del servicio, pues tendríamos un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué me dice del sacrificio? Dios es un Dios dispuesto a sacrificarse por sus criaturas y ha puesto eso mismo en nosotros. Hay padres, y dígamelo a mí que soy padre, ¿verdad? Con mis 2 hijas. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por mis hijas. No me interesa si no como, no me interesa si tengo que hacer lo que tengo que hacer. Yo quiero que ellas estén bien. Así que ese sacrificio es un concepto netamente en Dios que desde la misma creación del mundo y desde que el hombre cae en pecado, pues ya Jesucristo se ofreció para hacer el máximo sacrificio por nosotros. Pero ese mismo concepto lo puso en el hombre para que nosotros pudiéramos sacrificarnos por otros. Y más aún, ese deseo que tenemos de seguir conociendo cosas. Dios es todo conocimiento. Y ahora Él nos da la oportunidad de seguir y de aprender y de querer conocer. Los atributos son innumerables. Podríamos seguir aquí haciendo una larga lista y también podríamos usar muchos textos bíblicos para poder reforzar lo que estamos diciendo. Pero el punto es que el concepto de la imagen de Dios es un concepto profundo. Así somos hechos nosotros, a imagen de nuestro Creador. Ahora, aunque no surge esto en la pregunta en sí, creo que sería bueno traerla a colación. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron con la imagen de Dios? ¿Será que la imagen de Dios completamente desapareció? Porque en realidad lo que hemos estado diciendo es que nosotros debemos reflejar las características de Dios. Sí, correcto. Porque estamos a imagen de Dios. Pero no se ve mucho ese reflejo en la sociedad, ¿verdad? Lastimosamente. ¿Qué pasó con la imagen de Dios y cómo se va a restaurar la imagen de Dios en el hombre? La imagen de Dios se deterioró, no se perdió, porque nosotros, los que decidimos caminar con Dios, seguimos reflejando la imagen de Dios. Pero por supuesto, es una imagen de Dios deteriorada. O sea, el pecado afectó la imagen de Dios, pero el pecado no quitó la imagen de Dios en el hombre, porque a pesar de que somos criaturas en pecado, seguimos siendo imagen de Dios. Nosotros seguimos reflejando a Dios. Es lo que el Señor quiere que sus hijos sean. Sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, ¿verdad? Si tomamos Mateo 5:48. Entonces, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, está diciendo, esos atributos que tiene Jesús, yo que soy un simple mortal, dice Pablo, los puedo tener, los puedo adquirir y quiero que ustedes los tengan también. Entonces, la imagen de Dios no se ha perdido, pero sí fue deteriorada. ¿Por qué? Porque nuestro amor es imperfecto, porque nuestro servicio es imperfecto, porque la manera como podemos discernir entre el bien y del mal para algunos es confusión. Bien dice Isaías 5:20, hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque hay personas que están todavía confundidas con la verdad y el error. Lo que quiero decir es que sí tenemos la imagen de Dios, pero la imagen de Dios fue afectada por el pecado. O sea que la imagen de Dios podríamos decir que fue magullada. Magullada, fue distorsionada. Trastornada. Perfecto. ¿Será posible que al final de la historia va a haber 2 grupos? Un grupo que refleja perfectamente la imagen de Jesús y el otro grupo que refleja perfectamente la imagen de Satanás. La Biblia así lo presenta. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Uh-huh. Pero los que hacen la voluntad de Dios pues son hijos de Dios. Quizás debiéramos leerlo para mirar que los 2 grupos están claramente presentados allá, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Y lo tiene ahí, pastor? Primera de Juan 3:8 dice lo siguiente. El que practica el pecado es del diablo. Correcto. Porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí podríamos desde la perspectiva teológica mirar dos cosas, pastor. Número uno, que aún en esta tierra nosotros podemos tener una mejor imagen de Dios cuando nosotros vivimos al lado del Señor, cuando aceptamos a Cristo. Porque el que practica el pecado es del diablo. La imagen de Dios pueda que tenga aspecto de la imagen de Dios, pero el pecado la deteriora. Pero cuando acepta a Cristo, ahora se convierte en un hijo de Dios. Es que es más, lo que nos da, una de las cosas interesantes de la imagen de Dios es el concepto de la dignidad. Nosotros tenemos dignidad porque somos hijos de Dios. Cuando no somos hijos de Dios y pasamos a ser hijos del diablo, esa dignidad que el Señor nos dio de la creación la perdemos. Sería una buena idea leer los versículos que vienen después del versículo 8 que acabamos de leer. Sí. Porque aquí el discípulo amado va a dar un ejemplo de una persona que reflejaba el carácter de Satanás. Sigue diciendo, voy a leer otra vez el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí viene la característica. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego dice, no como Caín, que era del maligno. Ahí está uno que reflejó el carácter de Satanás. Mató a su hermano. Que era del maligno, ¿y qué hizo? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y la hermana White tiene una cita a donde ella dice que al final de la historia, los impíos, cuando se cierra la puerta de la gracia, reflejan perfectamente la imagen de Satanás, y luego describe cómo este mundo va a ser una selva. Dice que si no fuera por la protección que va a brindar Dios a sus fieles, no quedaría ni uno solo vivo. Ahorita mismo hay personas que no reflejan plenamente el carácter de Satanás, pero por las decisiones que nosotros tomamos hoy, estamos decidiendo a dónde vamos a estar en ese conflicto final. El proceso de la restauración de la imagen de Dios, pastor, en el hombre, porque como dijimos fue deteriorada, fue magullada por el pecado, comienza en el momento en que nosotros decidimos vivir al lado de Dios y comenzar a vivir esa imagen a la cual Él nos llamó. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero va a haber una restauración total, final de esa imagen. Y parte de esa imagen total que será restaurada va a ser la parte física, porque esa parte física ahora no la estamos reflejando. En 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 51 muestra y el 52 muestran perfectamente que cuando Cristo venga, pues nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que Dios es un Dios perfecto y quiere que nosotros ahora recibamos esa perfección para poder restaurar esa imagen que tenía Adán antes del pecado. Y entonces cuando Dios creó a Adán, lo puso también en un cuerpo perfecto. El cuerpo después del pecado se deterioró. Ahora va a restaurar también la imagen, incluyendo el cuerpo. Sí, sí, porque en realidad la mente no puede funcionar sin el cuerpo. Y espiritualmente no podemos conectarnos con Dios si no tenemos un cuerpo. Somos una unidad. Sí, por eso es que tanto la Iglesia Adventista enfatiza la reforma por salud. Desde luego. Porque la condición del cuerpo determina la capacidad de la mente de comunicarse con Dios. Entonces, si la persona está, digamos, emborrachándose y fumando marihuana y está comiendo lo que no debe comer, etcétera, eso va a afectar sus capacidades mentales y no va a poder discernir claramente cuál es la voluntad de Dios. Quiero decirle que eso que la hermana White dice, y hablando acerca de la importancia, o mejor, de que Dios quiere restaurarnos a su imagen desde aquí, pero que la restauración final será cuando Cristo venga,
Estuve mirando un documental que me llamó poderosamente la atención. Yo realmente no veo muy poca televisión, pastor, pero cuando quiero ver algo me veo un documental. Y vi un documental alemán que demostraba que depende de lo que tú comas, son tus decisiones. Y me impactó, porque yo dije, un momento, eso lo creemos nosotros los adventistas, quiero ver esto. Y lo vi, y el experimento consistía en que a las personas se les daba a comer dulces, un desayuno cargado de dulces y azúcares. Y los ponían a tomar decisiones. Así que durante un día comieron dulces y azúcares y los pusieron a trabajar en equipo para toma de decisiones. Al otro día les dieron solo fruta, vegetales al desayuno y los pusieron a trabajar en otro tipo de decisiones. Sorprendente el experimento. Demostró que cuando tú desayunas fruta y verduras, tus decisiones son mejores que cuando desayunas o consumes azúcares. O sea, hoy la ciencia ha demostrado lo que durante mucho tiempo los adventistas hemos sostenido a la luz del Espíritu Profecía y lo que la hermana Joy plantea. Quiere decir que sí vamos a ser restaurados, necesitamos que nuestro cuerpo sea restaurado, comenzar desde ahora y luego la restauración final, que ya dijimos de 1 Corintios 15, 51 a 52. Y en realidad la transformación del ser humano, de nuevo, a la imagen de Dios, tiene mucho que ver con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en nuestro corazón a través de la palabra de Dios para transformarnos, para regresar otra vez a la imagen que tenía el hombre originalmente. Entonces, por eso cada día nosotros debemos orar, no por una porción del Espíritu Santo, debemos orar por la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida para poder vivir físicamente como Dios quiere, mentalmente, porque también hay que cuidar las avenidas del alma. Desde luego. Porque imagínense si la gente se está alimentando espiritualmente de lo que está en la televisión, si está texteando todo el tiempo, si está viendo todo lo que está en el internet, que mucho de eso es basura, ¿qué clase de vida espiritual va a tener? Va a estar a imagen de lo que está contemplando y escuchando, no a imagen de Dios. Así que el Espíritu Santo nos impacta cada día para que nosotros metamos a nuestra mente y a nuestro cuerpo lo que nos va a restaurar a la imagen de Dios. Qué lindo eso, y ojalá esto nos haga actuar en consecuencia para alimentarnos correctamente. Pastor, quizás permítame compartir dos textos. Todavía tenemos algunos minutos. Uno de ellos está en Hechos. Quiero hablar de la restauración final y quiero que vayamos a Hechos, el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21. Hechos 3, 20, 21. 3, 20 y 21. Muy Sí, bien. donde hablamos de esa restauración. Si quiere ayudarme, pastor. Sí. Dice, y Él envíe a Jesucristo, El Padre envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. va a haber un tiempo en que la imagen de Dios va a ser restaurada totalmente en el hombre. Entonces, en otras palabras, vamos a volver a la condición, en la misma condición en la que Adán fue creado, ¿verdad? Va a haber un tiempo. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Cuando Jesucristo venga. Así que aquí está claro. Ese es el momento. Y miremos el texto, que aunque ya lo cité, es bueno que lo leamos para beneficio de todos los que están escuchando. Es 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 51 y versículo 52. ¿Correcto? Correcto. ¿Tiene ahí, pastor? Aquí lo tengo. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y voy a ir quizás al 53 y 54. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. La inmortalidad fue una de las cosas con la que Dios creó al hombre y le transmitió su imagen, y él la perdió. Ese elemento fue perdido con el pecado, pero ahora va a ser restaurado ese elemento. Ahora, hay otro elemento, pastor. Y el otro elemento es que Dios es el gobernante del universo, y Dios ese poder de gobierno se lo dio al hombre en la tierra y le dijo, ahora tú vas a señorear durante todas las cosas, pero eso también fue perdido.
Sí. Y lo perdió el hombre porque ahora los animales se volvieron contra él, la naturaleza se volvieron contra él. El suelo comenzó a producir espinos y cardos. Los animales se volvieron salvajes y podían ahora dañarle y matarle incluso, como sabemos que sucede hasta nuestros días. Pero ese poder de señorío también será restaurado cuando Cristo venga, que fue algo que Dios le dio al hombre, lo creó a su imagen, dándole ese dominio, ese poder, y que también lastimosamente perdió. Pero por eso será restaurado. Volvamos al 54 de 1 Corintios 15. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vertido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pronto ya la restauración final se dará. Así que vemos cómo Dios tiene el plan de que el hombre vuelva a la misma condición que tuvo Adán en el momento de ser creado. Tal vez para resumir, porque quedan nada más como 2 minutos, yo creo que un buen pasaje que resume todo esto es Romanos 8, versículo 22, donde dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Ahí está la clave, el Espíritu en nuestra vida. Nos restaura el carácter a imagen de Jesús, pero luego viene lo otro, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, el carácter se va a restaurar antes que Jesús venga, pero la carne de pecado que nosotros tenemos será restaurado cuando este cuerpo vil sea transformado a semejanza de su cuerpo de gloria, según dice en Filipenses el capítulo 3 y el versículo 20 y el versículo 21. Buena nueva, ¿verdad? Maravilloso. Quizás haya mucho más que decir en relación al tema, porque este concepto de la imagen de Dios es hablar de Dios mismo. Exacto. De cómo Dios mismo puso esos elementos Amén. En el hombre. No en ninguna otra criatura en la tierra, en el hombre, pero pronto será Amén. Restaurado. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por sintonizar el programa hoy. Ojalá haya sido de beneficio. Como se dan cuenta, el tema de la imagen de Dios es muy amplio. Se han escrito muchos tomos. Ojalá que haya sido de ayuda. El Señor les bendiga. Muchas gracias por unirse a nosotros hoy. Y Dios mediante nos veremos en el próximo programa. Chao.